Ser podcast. Recién regresado a Berlín. ¿Cómo estás, Marc Rabasets, corresponsal del País en Alemania? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, guten Morgen. Oye, si te conozco bien, sé que tú no sales de viajes sin un libro en la mochila. Has tenido que salir casi corriendo hacia Polonia. ¿Recuerdas qué libro te has llevado? Bueno, ahora me haces una pregunta difícil, ¿eh? No, me he llevado dos, pero no he tenido tiempo de mirarlos, la verdad, porque me he pasado 4 días en Polonia. Me marché el miércoles por la mañana, cuando hubo las primeras noticias de estos drones que habían entrado en el espacio aéreo polaco. Y mira, me llevé un libro de Adam Michnik, que es el legendario, diría, director de la Gazeta Wyborcza, fundador, opositor al régimen comunista en los años 80 y un gran referente intelectual. Lo quería leer, pero admito que no leí ni una página. No bueno, pero la intención es lo que cuenta y el libro creo que está muy bien escogido. Esta semana, como dices, Polonia ha interceptado y ha derribado una veintena de drones rusos en una intromisión sin precedentes en su espacio aéreo, en operaciones coordinadas con la OTAN, de la que este país y España forman parte. Sabemos que mientras más lejos territorialmente nos encontramos de una guerra, pensamos que sus efectos no llegan hasta nosotros, pero no es así. Polonia, que está a las puertas de Rusia y de Ucrania, nos ha podido permitir en estos años, tantos años de guerra, hacer oídos sordos a esta amenaza constante. Tú estuviste, de hecho, allí hace un par de años para un reportaje para el País Semanal y ahora has regresado. No sé si el nivel de miedo o de incertidumbre ha aumentado en esa zona de Europa. Bueno, yo creo que más que miedo es la conciencia de que el peligro está ahí. Estuve el viernes viajando por zonas fronterizas y en el norte de Polonia, en nordeste, que es la zona encajonada entre Kaliningrado, que es Rusia, Lituania y Bielorrusia, que es aliado de Rusia, y donde se dice que si estallase de verdad un conflicto podría ser ahí, ¿no? Y he hecho una pregunta muy sencilla a las personas con las que me encontraba, ¿no? Y es que si tenían miedo. Y muchos decían que miedo no tenían, pero estaban preparados por si acaso, ¿no? Este era un poco el discurso y la sensación que tenía ahí. Y claro, esto se explica evidentemente hay motivos históricos y geográficos por esto. Polonia es un país que tiene una historia muy, muy sufrida, ¿no? Porque está encajonado, está atrapado entre dos gigantes imperialistas que siempre la han intentado devorar. Al oeste, a Alemania, hasta 1945, ¿no? Hasta la caída de la Alemania nazi. Y en el este tiene a Rusia, hasta el año 89, cuando cae el muro de Berlín, y ahora de nuevo, ¿no? Y ahora tiene la guerra de Ucrania, que es Rusia llegando casi ya otra vez a la frontera de Polonia, con la diferencia, y tú lo decías, que Polonia está en la OTAN, que Polonia está dentro de una estructura de seguridad que la protege, y esto también es válido para los países bálticos. Pero la historia, Polonia es un país donde la historia y la memoria pesa muchísimo y determina mucho la actualidad y la percepción de los riesgos, que quizá
cuando estás... yo creo que a medida... Se podría hacer un gráfico, seguro que hay alguien que lo ha hecho, a medida que te alejas más kilómetros de la frontera de Europa y de la OTAN con Ucrania, más difuso parece este riesgo o esta amenaza. Y claro, desde España yo creo que esto queda es menos concreto, esta cuestión. En Polonia se siente de una manera racional, pero también de una manera casi visceral, el hecho de tener a Rusia ahí al lado. Claro. ¿Cómo es la frontera en Polonia? Bueno, es un lugar, y estoy impresionado, porque es una zona de naturaleza bellísima, impactante, unos bosques inmensos, muy salvajes, es la selva primigenia casi. Y ahí en medio de este bosque de coníferas, la frontera entre Polonia y Ucrania, que esto es donde estuve el viernes, más hacia el norte, de Polonia y Bielorrusia, hay una valla, hay un muro como el que quiere, como los de Trump, un poco, de metálica con alambres de espinos, que esto lo construyó Polonia para... Otra cuestión que no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, que es la de la inmigración. Llegaban muchos inmigrantes procedentes de Bielorrusia, en gran parte hay otro debate, pero en parte era también la guerra híbrida que se dice. Bielorrusia y Putin enviaban inmigrantes para desestabilizar y construyeron este muro que tiene, a mí me recuerda mucho al muro de Trump. Lo único que está en medio de un bosque precioso, que no hay ninguna diferencia evidentemente entre la parte bielorrusa y la parte polaca del bosque, y ahí en medio está plantado esto que parece una cosa un poco desubicada y inquietante, pero te marca muy bien dónde termina la frontera de Europa, de la Europa occidental, claro, al menos, de la Unión Europea y de Polonia, ¿no? Y luego, más hacia el sur, hacia la frontera ya, donde entraron más drones, porque en esta zona más al norte no entraron tantos drones, pues también también es la frontera con Bielorrusia en parte, con Ucrania, y aquello es la zona que hay un historiador americano muy bueno, Timothy Snyder, que escribió un libro que se llamaba Tierras de Sangre, que contaba cómo entre principios de los años 30 y 45, ahí Hitler y Stalin mataron a millones de personas, ¿no? Judíos, ucranianos, polacos, y ahí están los campos de exterminio nazis algunos de los más conocidos y más letales, ¿no? Auschwitz no está lejos de allí. Estuve un momento, aproveché para ver el campo de Sobibor, que es impactante, y todo esto está en esta misma región que tiene tanta historia y tantos sedimentos y tantos crímenes y tantas guerras que han sucedido allí, que esto yo creo que es un sedimento que emerge, ¿no? Y que está presente en la Europa actual también. El muro del fin de Europa. No mucha presencia militar, de todas maneras, ¿no? Por lo que he visto. Yo no la vi, pero está ahí. Sabemos que están por las cifras y los despliegues de soldados y de la OTAN. En la zona nordeste, que es lo que llaman el corredor de Suwałki, que es una zona donde en el rincón entre Lituania, Polonia, Bielorrusia y Kaliningrado, que es Rusia. La idea de Rusia, o lo que se atribuye el plan a Putin, es intentar conectar Bielorrusia con Kaliningrado, que es un enclave, y podría entrar, violar, digamos, el espacio, invadir Polonia y Lituania para conectar estos dos lugares. Y ahí las especulaciones, estamos hablando de hipótesis y especulaciones, pero ¿dónde podría, no quiero asustar a nadie, pero ¿dónde podría estallar la Tercera Guerra Mundial? Pues podría pasar en este corredor, si algún día Rusia se le ocurriese ocupar una carretera para que desde Kaliningrado se pudiese ir a Bielorrusia. Y ahí es una zona muy militarizada, ahí hay presencia muy fuerte de la OTAN, de Estados Unidos, hay bases aéreas, donde estuve hace 2 años en Rzeszów, más al sur, ahí es donde llegan todos los aviones con el material para Ucrania. Se ha convertido un aeropuerto de una ciudad relativamente mediana, pequeña, en quizá el hub, se diría, o el centro logístico y militar más importante actualmente de la OTAN. Claro, eso sería invadir la Unión Europea y, como dices tú, una espoleta que nos llevaría a saber Dios a dónde. Para hablar sobre el papel de Polonia con la guerra y de su política interna, nos atiende Jonse Bilecki, que es periodista del diario Rzeczpospolita. ¿Qué tal, Jonse? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días, gracias. No sé cuál es la sensación en Polonia, si esto sirve un poco de voz de alarma, de recordar a Europa que vosotros ya sabíais que esto podía pasar, ¿no? Bueno, yo pienso que Polonia nunca tenía ninguna ilusión sobre Rusia, y cuando sobre todo Alemania estaba dispuesta a cooperar más y más y comprar más y más petróleo y otras materias primas de Rusia,
en la idea de que si tú haces más comercio, entonces vas a fomentar una evolución democrática en Rusia. Yo pienso que Polonia nunca tenía ninguna ilusión sobre eso. Ha empezado bastante temprano a empezar un programa de desarrollo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Polonia sí que está en la OTAN y tú lo has subrayado, Marco, lo has subrayado, pero al mismo tiempo, si hablamos de recuerdos históricos, hay también otro que ha impactado mucho a este país, a Polonia, es el de 39, es decir, que entonces Polonia tenía una alianza teóricamente muy fuerte con Gran Bretaña y con Francia. Los dos países no vinieron a ayudar a mi país. Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre de 39 y luego 17 días después por la Unión Soviética. Y ahora con esta situación con los drones fue muy, muy importante para saber si habrá una reacción de la OTAN. Por este motivo, Polonia ha pedido que se empiece esta procedura del artículo 4 de unas consultaciones oficiales. Es muy importante esta acción de la OTAN que esfuerza el control del espacio aéreo de Polonia, pero al mismo tiempo Polonia intenta tener como se puede decir, una aseguración misma, es decir, que si nadie viene realmente a la ayuda del país, si se repite la situación de 39, pues vamos a estar, o esa es la esperanza, vamos a estar preparados y por ese motivo hay estos 4 y 7% del PIB que son dedicados a la defensa. También en la idea de que Putin, si va a mirar a este país, a Polonia, va a decirse, a lo mejor, no lo sé, que es demasiado grave, que puede costarle demasiado de atacarlo, y a lo mejor si intenta una acción no va a ser así. Así que por un lado tú ves un intento de movilizar a la OTAN, de decir que eso es una cuestión de todos nosotros. Tú has mencionado la participación de España, un país que no necesariamente estaba muy implicado en eso, que no necesariamente tomaba en serio Rusia. También había una reacción de Alemania, de Francia, pero al mismo tiempo Polonia está haciendo lo suyo. Y aquí yo pienso que hay una situación que es un poco grave, que es bastante grave. Es decir, que teóricamente tienes unas fuerzas armadas fuertes, en el papel todo está fantástico, pero esta semana estos drones, algunos de ellos han llegado hasta 300 kilómetros de la frontera, han llegado 300 kilómetros dentro del país antes de ser neutralizados. Y la pregunta es, ¿estas fuerzas son sobre el papel solo o son reales? ¿Estamos preparados realmente o no? La última guerra en la cual Polonia ha participado fue la de Irak, de 2003, pero fue una guerra totalmente diferente, fue hace más de 20 años. Aquí tenemos una guerra de posición, una guerra un poco como la de la Primera Guerra Mundial, y no sabemos hasta qué ocurre, ojalá nunca ocurre, pero no sabemos a qué punto Polonia va a ser preparada realmente. Sí. Hola, Genji, buenos días desde Berlín. Dzień dobry. Hola, dzień dobry. Una cosa que me ha sorprendido estos días en Polonia es que he escuchado opiniones críticas de polacos contra Ucrania, incluso teorías un punto conspiratorias. Alguien que me decía, bueno, estos drones en realidad los ha enviado Ucrania para obligar a Polonia y a la OTAN a implicarse más con Ucrania. Y luego vi que había un mensaje del primer ministro, Donald Tusk, criticando a la derecha, a la extrema derecha, bueno, el partido del presidente, al PiS y Confederarse, que son los partidos más radicales de derechas, diciendo que ellos están fomentando este sentimiento anti-ucraniano. ¿Tú crees que esto es importante, es significativo en Polonia, y esto puede quebrar la unidad del país ante esta situación? Bueno, es algo que es muy triste, porque estamos viendo en Polonia lo mismo que tenemos en Estados Unidos con Trump, lo que tenemos en Francia con Marine Le Pen, que tuvimos en Gran Bretaña con el Brexit, es decir, un populismo nacionalista, populista. Pero hay que diferenciar dos cosas. El PiS, el partido de Jarosław Kaczyński, que fue en el poder desde 2015 hasta 2023, fue
en la línea de ayudar a Ucrania. Es un partido muy antirruso. Es la gran diferencia entre el PiS y Kaczynski y Viktor Orbán, por ejemplo. El presidente que tuvimos hasta poco, Andrzej Duda, tenía un montón de defectos, pero en esta cuestión fue bastante sólido en apoyar a Ucrania. Pero hay un nuevo partido que se llama Confederacia, que es un partido que ha conseguido más o menos 15-17% en la primera vuelta. Su candidato ha conseguido eso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tuvimos este año. Y ese es un partido completamente diferente. No es un partido vinculado con la Iglesia Católica, es un partido más bien de gente joven, es una diferencia generacional. Y es un partido, desgraciadamente, sí, escéptico frente a Ucrania o casi anti-ucraniano. Y cuando Karol Nawrocki, el candidato del PiS, ha pasado a la segunda vuelta, pues necesitaba estos votos y finalmente se puso también bastante escéptico frente a Ucrania. Dijo que no la ve en la OTAN. Aún en el inicio de esta semana él fue en Vilnius, en Lituania, y ha dado una entrevista en la cual dijo que la entrada de Ucrania en la OTAN no es una cuestión de hoy, vamos a ver en el futuro no sé cuándo. Y ese es un cambio radical, no solamente comparado con los partidos liberales, con Donald Tusk, pero también con Kaczynski. Uno de los motivos fundamentales es que la gente se busca una explicación para sus problemas. Tenemos muchos ucranianos, son a lo mejor 2 millones, 3 millones también bielorrusos, pero son gente que se integran bastante bien, que trabajan, que tienen sus negocios en Polonia, que contribuyen al presupuesto polaco. Entonces, objetivamente no es ningún problema, pero vivimos en los tiempos del populismo, como te he dicho, de América, y eso es un fenómeno muy similar en Polonia, yo diría, muy, muy triste. ¿Sí? Está muy bien que nos recuerdes que este populismo campa a sus anchas en todos los sentidos, ¿no? También en Polonia hacia los ucranianos. Desde París nos ha atendido Jense Bielecki, que es periodista del diario Rzeczpospolita. Gracias por la conversación, Jense, cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. I sit beside the dark beneath the mire cold. ¿Por qué tenías, Marc, interés en hablar de Nepal, un lugar del que nunca nos hemos ocupado? Bueno, precisamente por eso, porque nos ocupamos poco de algunos países, y Nepal luego tiene una imagen, ¿no?, quizá tópica, ¿no?, pero que nos sugiere ciertas cosas, ¿no? El Himalaya, el Everest, el montañismo. De otro lado también toda la cosa hippie, ¿no? Katmandú, y esta canción es de aquella época, de Cat Stevens, que se llamaba Katmandú, la que estábamos escuchando hace un momento, pues es era un lugar de peregrinaje de los hippies en aquella época. Y esta semana, han pasado cosas en Nepal, en Katmandú, y han llegado a las noticias con imágenes bastante impactantes, ¿verdad? Es verdad, ha dimitido el primer ministro después de varias protestas contra la prohibición del uso de redes sociales en el país. Comenzaron pacíficamente, luego fueron algo más violentas por la represión policial. Hay 51 manifestantes muertos. El trasfondo más profundo del malestar viene de lejos. Una de las quejas de los manifestantes es que el gobierno en Nepal, que dejó de ser el último país con una monarquía hinduista en 2008, es profundamente corrupto, y esto ha impedido en los últimos años que su población acceda a condiciones de vida estables. Claro, es difícil saber cómo se vive y cómo viven en Nepal, ¿no? Sí, precisamente porque además también tenemos, sobre todo desde Occidente, ¿no?, esta imagen muy determinada y un poco simplista. Claro, Nepal es un país de 30 millones de habitantes que está atrapado entre los dos países más poblados del planeta, China y la India. Y son países que hacen valer su influencia y quieren hacerla valer también en Nepal. Un aspecto fundamental de esta revuelta, quizá el aspecto fundamental, es la cuestión generacional, de la generación Z,
que se llama. Los nacidos entre finales de los 90 y la primera década de los 2000. Los que protestan en Nepal se llaman a sí mismos Gen Z, ¿no? La abreviación de generación Z, y que es una generación en Nepal castigada por una serie de agravios, el desempleo, la falta de oportunidades económicas, el éxodo. Contaban Imma Bonet y Guillermo Abril en la crónica que escribieron en El País que cada día salen de media del Nepal 1.700 personas por motivos laborales y 100.000 se van cada año a estudiar al extranjero. Un foco de estas protestas en las redes sociales ha sido, y esto es interesante también, ha sido los hijos de la clase dirigente, que exhiben con fotos en las redes también su lujo, la riqueza. Es una especie de jet set de oligarquía nepalí que muestra fotos de sus mansiones, de sus coches de lujo, de sus viajes. Y es una revuelta de clase también, es una revuelta contra el nepotismo. Y me ha llamado la atención una columna que he leído en el Kathmandu Post, el diario de Kathmandu Post, que comparaba la revuelta de estos días, la revuelta juvenil de estos días, con el mayo del 68 francés. Y decía que los de la generación Z tienen mucho que ver con los enragés, con los cabreados, los estudiantes del barrio latino que montaron las barricadas en el 68. Y decía que esta revuelta puede cambiar la historia de Nepal. Decía que había cambiado la de Francia y en realidad la de Occidente también, las diversas revueltas del 68. Y este columnista del Kathmandu Post decía, y cito, la protesta es parte de un movimiento general de la global, es parte de un movimiento global de la juventud. Cuando al gobierno corrupto, arrogante y miope cierra las redes sociales, que es lo que hizo el gobierno, también está apuntando a la nueva cultura y a los intereses y sentimientos de los jóvenes. Es decir, esto, para volver a la cuestión inicial, no es solo Nepal. Desde Kathmandú nos atiende Prem Pahari, que es guía turístico y de montaña. ¿Cómo estás, Prem? Buenos días. Buenos días. ¿Es una protesta juvenil o es una protesta global en Nepal? ¿Crees que es el principio de algo más grande? En principio ha sido una protesta de juventud contra corrupción y contra prohibición de redes sociales. Y luego, el día siguiente, como el primer día, ha sido una protesta en pie, como una protesta silencio con democracia, eso, y como la presencia de policía, hubo mucha presión y hubo muertos de un montón de gente. Bueno, el primer día ha sido 20 personas, casi 20 personas de muertos, y después el día siguiente ha sido una revuelta de todo el pueblo levanto. Como así es la resuelta que ha pasado. Ayer se levantó el toque de queda que había impuesto el gobierno, había desplegado al ejército en las principales ciudades. ¿Tú cuándo podrás volver al trabajo? Bueno, desde ayer, anteayer por la noche, el primer ministro interno para hacer nueva elección ya ha tomado primer ministro. Entonces, poco a poco ya andan dejando, y desde hoy ya no hay toque de queda. La gente está saliendo en calle y trabajo normal. Las escuelas ya han empezado a abrir. Y bueno, todo está normalizando poco a poco. Buenos días, Prem. Soy Marc, desde Berlín. ¿Podrías describir cuál es el ambiente actualmente en Nepal? ¿Hay miedo, hay inquietud, hay esperanza, hay ilusión ante este momento quizás de cambio? Bueno, en primeros días, el primer mano, en un lado, hay con gente que dan un poco de miedo. Primero, estos días quedan con un poco de miedo porque hay partidos políticos que no están, la gente de partidos políticos no están en presente porque ya han escondido desde la violencia o desde la protesta que ha habido de juventud, ya están escondidos y están protegidos de militares y policías también. Y cuando salgan, bueno, ellos también entiendan sus opiniones y ya tenemos un miedo de que otra vez tendrán manifestaciones, pues ellos también, partidos políticos también, pueden empezar sus manifestaciones. Eso tenemos en un lado tenemos miedo, y otro lado, como este primer ministro, la primera ministra, la mujer que tenemos ahora, es un de acuerdo con el presidente de Nepal,
con militar, policías y con los representantes de, como ellos no han podido venir en la casa del presidente para hablar, pero virtual. Ha sido un meeting virtual con ellos también, con varios partidos políticos. Y ellos están de acuerdo con esta mujer ser una primer ministro para llevar la situación en control. Y el pueblo espera que en futuro ya cambiara las cosas y esperamos mejor. Esperamos mejor, es una buena manera de decirlo. Desde Katmandú, donde son exactamente 4 horas y 45 minutos de diferencia horaria con nosotros, Prem Pahari, que es guía turístico y de montaña. Gracias por este testimonio, Prem. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Cuántos términos globales salen siempre en estas conversaciones? Mar, corrupción, populismo, muros, son las grandes palabras del siglo XXI. Por cierto, esto que está sonando es Cat Stevens. Mira, un libro que nos tenemos que meter los dos en la mochila. He leído que ha publicado sus memorias y que hay un capítulo entero dedicado a Salman Rushdie. ¿Sabes qué? El apoyo a la fatwa contra el escritor. Tengo mucho interés en ver qué dice sobre aquel tiempo. Pues sí, tienes razón. Cuídate, Marc, hasta la semana que viene y descansa un poco. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta la semana que viene. I'll soon be seeing you, and your strange, bewildering time will keep me home. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.